Bueno, hola chicos, chicas. Hoy vamos a ver la clase de especiación, que es un contenido que corresponde al módulo de electivo de biología. Y bueno, vamos a partir hablando un poco sobre los requerimientos del temario del DEMRE para la prueba de admisión del 2021. En el caso de la especiación en particular, se pide conocer las causas y consecuencias de algunos tipos de especiación, considerando la especiación alopátrica, simpátrica y parapátrica. Les adelanto desde ya que durante la clase voy a estar mostrando algunas preguntas de selección múltiple. No voy a dar un tiempo muy prolongado para no hacer un video tan largo, así que la idea es que si ustedes quieren resolverlas, en el momento que vean que aparecen estas preguntas, detengan el video, las resuelvan y después vuelvan a ponerle play para poder ver la respuesta y la retroalimentación. Bien, bueno, para entender lo que es la especiación, lo primero que tenemos que comprender es a qué se refiere el concepto de especie. Y podríamos pensar que la especie es algo bastante intuitivo de saber cuando hay grandes diferencias en apariencia. Por ejemplo, sabemos que una planta, un oso, un perro, un gato, un insecto y nosotros los seres humanos somos especies diferentes porque claramente visualmente somos muy distintos. Eh, pero no en todos los casos sea esa situación. Por ejemplo, aquí tenemos este caso de dos especies diferentes de águilas. Primero, acá está el águila pescadora africana y aquí está el águila calva. Y como ustedes podrán ver, son bastante similares en apariencia, sin embargo, son de especies diferentes. Y en contraposición, aquí abajo tenemos a un gran danés y a un chihuahueño, que a pesar de, como ustedes podrán ver, ser muy, muy distintos en tamaño, en color, en apariencia en general, son de la misma especie, que es Canis familiaris. Entonces, si la vista no es algo, o lo que apreciamos a simple vista, no es algo confiable para poder definir una especie, ¿qué sí lo es? La verdad es que existe más de un concepto de especie, pero para términos de lo que es toda esta materia, nos referimos al concepto biológico de especie, que es el que nos dice que la especie es un grupo que incluye a todos los organismos que son capaces de reproducirse entre ellos y dar origen a una descendencia fértil. Esta potencialidad de reproducirse es una potencialidad biológica, no implica otros tipos de barreras. Por ejemplo, nosotros sabemos por cuestiones lógicas que un conejo de aquí de Chile y un conejo de Perú no van a reproducirse porque están a mucha distancia. Pero si nosotros los juntásemos en un ambiente común, podrían probablemente hacerlo. Ya, por eso es la potencialidad biológica. ¿Y por qué se hace énfasis en esto de la descendencia fértil? Porque existen los híbridos, que son la descendencia de dos especies diferentes, es decir, se cruza una especie con otra diferente y efectivamente nace un, una, una progenie, hay una progenie ahí, pero esta progenie, a pesar de desarrollarse normalmente y todo, no es capaz de reproducirse porque no es fértil. Entonces no puede seguir pasando esta constitución genética a otras generaciones. Vamos a hablar un poco más adelante en detalle, pero aquí tenemos, por ejemplo, este híbrido que está aquí, se le llama Sonky, porque es el híbrido de la cruza entre una cebra y un burro, que en inglés es donkey. Ah, y bueno, así como para acotar un poco, como yo les dije, hay más de un concepto de especie porque no existe un único concepto que pueda satisfacer eh, esta definición para todos los organismos vivos. Por ejemplo, como este concepto biológico está basado en lo que es la reproducción sexual, no puede aplicar para organismos asexuales, como las bacterias, por ejemplo, entre otras. Entonces, ¿qué concepto se usa para definir especies en las bacterias y estos tipos de organismos? Generalmente es el concepto morfológico de especie, que ya tiene que ver, como su nombre lo dice, con lo que es un poco más las características visibles y todo este tipo de cosas. Bien, lo siguiente que vamos a conversar un poco son los mecanismos de aislamiento reproductivo, que son todas aquellas barreras que evitan el flujo de genes, ya sea
entre especies, o sea, los que mantienen separadas reproductivamente a distintas especies, o también entre poblaciones, porque vamos a ver más adelante que estos mecanismos de aislamiento reproductivo no solamente mantienen separadas a especies diferentes, sino que también se pueden producir eventualmente en poblaciones de una misma especie y contribuir a lo que es el proceso de especiación, ¿ya? La primera clasificación que existen son las barreras presigóticas, que como su nombre los dice, son todas aquellas que están antes de la formación del cigoto, es decir, antes de que se produzca todo lo que es la fecundación. La primera de ellas es el aislamiento geográfico, que hace referencia a cuando estas poblaciones o estas diferentes especies están separadas por una barrera física, como por ejemplo montañas, ríos, lagos, mares, entre otras. En segundo lugar tenemos el aislamiento ecológico, al que también se le llama aislamiento de hábitat, ¿ya? Es aquel en que las especies viven en la misma área, a diferencia del geográfico, no hay un evento físico que las esté separando, es decir, podrían eventualmente encontrarse, pero viven en diferentes hábitats, ¿ya? Porque probablemente, no sé, tienen diferentes tipos de alimentación, tienen diferentes, qué sé yo, nidos, hay más de una razón por la que podrían tener estos diferentes hábitats en una misma zona geográfica y por ende es muy, muy poco probable que se lleguen a encontrar, ¿ya? Luego tenemos el aislamiento temporal o estacional, que es aquel en que las especies se reproducen en diferentes épocas del año o en distintos momentos del día, ¿ya? Eh, bueno, se me había pasado a decir que un ejemplo de aislamiento ecológico es este que está acá, de diferentes especies de grillos que prefieren distintos tipos de suelos, por ende muy poco probable que se encuentren y que puedan cruzarse. Luego tenemos el aislamiento conductual, que también se le llama etológico, ¿ya? Que es cuando existen diferentes tipos de cortejo, de comportamientos de cortejo en las distintas especies y no son reconocidos por otras especies o no gatillan una respuesta de cópula. Luego tenemos el aislamiento mecánico, en donde directamente los órganos copulativos no son compatibles, ya sea en tamaño o en forma. Y un ejemplo bastante claro de esto es el que está aquí, y estos son los órganos copulativos masculinos o las estructuras copulativas de unos bichitos que se llaman caballitos del diablo, ¿ya? Y entre las distintas especies varían en su morfología muy drásticamente, como pueden ver acá. Entonces, no pueden, no se puede generar la cópula porque son incompatibles entre las distintas especies de caballito del diablo, ¿ya? Y por último, tenemos el aislamiento gamético, que es aquel en que los óvulos y espermatozoides, es decir, los gametos, no se pueden combinar aun cuando se encuentran en el proceso del apareamiento, ¿ya? Y un ejemplo bastante interesante de esto, el que está aquí arriba, que se da con los corales. Como los corales son organismos inmóviles, no pueden moverse para encontrarse, para copular y todo este asunto, entonces, ¿qué es lo que hacen? En una época específica del año, liberan sus gametos al agua, en donde obviamente estos gametos se van a encontrar con gametos de otros corales y van a dar origen a nuevos corales. Pero a pesar de que estos corales de distintas especies tiran todos sus gametos al agua, los de especies diferentes no se van a fusionar, no van a dar origen a un cigoto, porque no son compatibles. Bueno, por otro lado, tenemos las barreras posigóticas que, como el nombre lo dice también, son aquellas que se encuentran luego de la formación del cigoto, es decir, en este caso hubo un cigoto híbrido que se produjo entre dos especies diferentes. Y aquí tenemos dos casos. El primero es la inviabilidad de los híbridos, que es cuando el desarrollo embrionario se interrumpe, existen abortos espontáneos y este tipo de cosas, y los híbridos no llegan a nacer. Y el segundo es la esterilidad de los híbridos, que es lo que ya veníamos hablando de esta cosa de la descendencia fértil. Ya como estos son híbridos, no son fértiles, se desarrollan normalmente, pero no se pueden reproducir. Y aquí este ejemplo emblemático de cuando un caballo, en este caso el caballo hembra y el burro macho, se cruzan y dan origen a la mula, y existe otro caso menos común en donde el caballo es el macho y el burro es la hembra y dan origen a otro tipo de híbrido que se llama burdegano. Si ustedes notan acá, el número cromosómico de los caballos es 64 y el de los burros es 62, y ambos híbridos tienen 63 cromosomas. Y eso es en gran parte la razón por la que no pueden reproducirse,
porque al tener un número impar de cromosomas se producen problemas ahí en los procesos de meiosis y todas estas cosas que dan origen a los gametos. Bien, ejercicio. Dos especies de pinos habitan la misma zona geográfica, pero entre ellos no se pueden aparear y generar nuevos descendientes, ya que presentan periodos de maduración sexual en diferentes épocas del año. ¿Qué tipo de mecanismo de aislamiento reproductivo se presenta en este ejemplo? A, etológico; B, temporal; C, ecológico; D, geográfico; E, mecánico. Este es el momento para que puedan pausar el video y resolver. Y bueno, en este caso la respuesta es la B, de tipo temporal, porque los pinos maduran, como dice el enunciado, en diferentes épocas del año, ¿ya? Recuerden que el temporal también se los podrían mencionar como estacional, ¿ya? En este caso aplicaría esa definición. Etológico, recuerden que es lo mismo que de comportamiento. Ecológico es el que tiene que ver con el hábitat, geográfico es cuando hay un evento físico que los separa, que no es el caso de acá, y mecánico tiene que ver con las estructuras copulativas que son incompatibles. Bien, ya entrando de lleno a hablar qué es la especiación, vamos a entenderla como el proceso mediante el cual, a partir de una población ancestral de una especie, se originan dos o más especies descendientes diferentes. ¿Ya? Y para que ocurran procesos de especiación hay ciertos requisitos. Primero, tiene que haber aislamiento reproductivo. Como yo les venía conversando, las barreras reproductivas o las barreras de aislamiento reproductivo no solamente mantienen separados a los individuos de diferentes especies, sino que propician procesos de especiación. Entonces, lo primero que se produce, ¿cierto?, es que en una población o diferentes poblaciones de la misma especie existe cualquiera de estas barreras que impiden que los individuos se puedan cruzar o aparear, y la consecuencia que eso genera directamente es que disminuye o impide por completo el flujo génico, el flujo de genes entre los individuos de esta población o de estas poblaciones, que en un comienzo eran de la misma especie, ¿ya? Y de eso deriva el segundo requisito, que es la divergencia genética, porque al disminuir o cesar el flujo de genes entre los individuos, las poblaciones empiezan a alejarse genéticamente una de la otra. Y eso se suma a cosas como eventualmente presiones selectivas, ¿cierto? Por selección natural y otro tipo de cosas, y finalmente se va a producir una especiación y estas ambas poblaciones ya van a ser incapaces de reproducirse y dar origen a una descendencia fértil. Bien, este es un ejemplo, adelantando un poco lo que vamos a ver en los tipos de especiación, de un evento de especiación en moscas que comienza por una barrera de aislamiento geográfico, ¿ya? Bueno, acá tenemos esto que es un árbol filogenético que muestra, ¿cierto?, que aquí cuando se van separando o ramificando estas líneas son eventos de especiación, porque se dan origen a especies nuevas desde una especie ancestral, ¿cierto? Aquí venía la especie ancestral, ocurrió la especiación y se produjeron estas dos especies distintas en este caso. Bien, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Estas mosquitas estaban aquí, en un lugar del continente, eh, alimentándose de este racimo de plátanos y dejando sus huevecillos en la fruta. Y pasó que los plátanos fueron arrastrados por el agua y se fueron flotando, ¿ya? Y llegaron a esta isla que está acá. Y cuando llegaron ahí, los huevitos que habían quedado en esos plátanos emergieron, ¿cierto? Y salieron estos nuevos individuos, estas nuevas moscas. Y pensemos que probablemente entre el continente y la isla habían bastantes diferencias respecto de las condiciones, por ejemplo, ambientales, climáticas, los recursos de alimentación y así un sinfín de cosas que pueden haber sido distintas, ¿ya? Por ende, las presiones selectivas a las que estaban sometidas estas dos poblaciones, la que quedó en el continente y la que llegó a la isla, eran distintas. Y como están separadas por el mar, dejaron de reproducirse, dejaron de intercambiar genes, sumado a que, como les digo, las presiones selectivas son diferentes, ¿cierto? Entonces empiezan a divergir cada vez más genéticamente. Y luego pasa que un grupo de estas moscas vuelven al continente, llegan de vuelta por X motivo, y cuando se encuentran con la población original esta que había,
de moscas ya no son capaces de reproducirse con ellas, ¿ya? Entonces ya ahí podemos decir que ocurrió un proceso de especiación. Si las moscas de la isla hubiesen vuelto en un punto en donde todavía podían reproducirse y tener descendencia fértil con las del continente, no podríamos haber estado hablando aún de un proceso de especiación. Bien, vamos a hablar de los tipos de especiación y la primera es la especiación simpátrica, que es cuando surge una más especie desde una misma población, que está en la misma zona geográfica, ya, al ser la misma población. Y en este caso, el aislamiento reproductivo probablemente se da por barreras ecológicas, es decir, es un aislamiento ecológico o de hábitat, ¿ya? ¿Por qué? Porque una parte, un subgrupo de esta población cambia de algún comportamiento, cambia de hábito y por ende empieza a explotar un nuevo nicho, ¿ya? Tengan presente que también se les habla mucho de la especiación simpátrica con ese término, ya que una población, un subgrupo de una población explota o comienza a explotar un nuevo nicho, ¿ok? Entonces, un caso bien emblemático de esto es el de estas mosquitas que están acá, que son la mosca de la manzana americana, que originalmente se alimentaba de los espinos, pero luego fueron introducidos en su territorio los manzanos. Y hubo un subgrupo de mosquitas que empezó a preferir alimentarse de los manzanos. Y las moscas de los manzanos, que se alimentaban de manzanos, empezaron a habitar más frecuentemente en los manzanos. Y las de los espinos se quedaron en los espinos. ¿Ya? Entonces ya tienen un hábitat distinto. ¿Ya? Que es la definición de lo que es la barrera ecológica. ¿Y qué pasa con esto? Que esto ya no es un caso de especiación que se haya concretado, porque aún pueden reproducirse las de las manzanas con las de los espinos, pero lo hacen en una frecuencia muy, muy, muy baja, ¿ya? Entonces, la comunidad científica proyecta que esto es un proceso de especiación que está en curso. Otro caso también puede ser la selección disruptiva, que si ustedes recuerdan de materia anterior, es aquella selección que favorece a los genotipos extremos, de un extremo y del otro. Por ende, los individuos más presentes son los que tienen los genotipos más distintos unos con otros, ¿ya? Son los de los dos extremos. Entonces, esa divergencia genética generada por esta selección puede también estar acompañada, por ejemplo, de presiones obviamente del ambiente y todo este tipo de cosas, y al ser tan distintas, eventualmente podrían dejar de reproducirse eh, o reproducirse tanto hasta llegar a un punto en donde se produzca una especiación. Y otro caso que es menos conocido, se estudia menos, pero también es importante, es el de la poliploidía en plantas. Ya recuerden ustedes de la materia de mutaciones cromosómicas, nosotros somos seres humanos, por ejemplo, organismos diploides. Eso quiere decir que tenemos dos juegos de cromosomas, uno portado por la madre y otro por el padre, ¿cierto? Y vimos que existían unos casos que eran las poliploidías, en donde podían, por errores de meiosis o distintas cosas, ocurrir triploidías o tetraploidías y que eran letales para animales y para seres humanos. O sea, prácticamente imposible que exista un individuo que sobreviva a eso. Pero ese caso no se da así en las plantas. Las plantas son mucho más resistentes a ese tipo de mutación. Entonces puede pasar, por ejemplo, aquí una planta que era diploide tuvo problemas en su meiosis y generó gametos 2N en vez de N. Generó gametos diploides y se autofecundó, que es algo bastante común en las plantas, y dio origen a una planta tetraploide, 4N, que fue capaz de resistir ese tipo de mutación y se generó una especie nueva, ¿ya? Y esto es bien curioso porque en una pura generación con este error nace una especie nueva, porque todos los otros procesos de especiación, como lo que estábamos hablando de las moscas o lo que hemos visto antes, son cosas que se producen a través de un tiempo bastante, bastante largo. Ya. Número 2, la especiación alopátrica. Esta es la especiación, el tipo de especiación en que las distintas especies surgen porque el evento importante que hay es que hay una separación física que está provocada por una barrera geográfica. ¿Ya? Lo que hablábamos de, por ejemplo, ríos, mares, lagos, montañas, que separan a poblaciones, a distintas poblaciones, y al estar separadas, ¿cierto? Sigue lo que es la divergencia genética, eh,
Hay presiones como la selección natural, ¿cierto?, que van modificando también las frecuencias genotípicas de las poblaciones. Y además pueden haber involucradas otras fuerzas evolutivas como la deriva génica, que si se acuerdan es esta cuando, por ejemplo, ocurre un evento catastrófico y se disminuye drásticamente la población y la representación de los distintos genotipos y las frecuencias puede cambiar, puede incluso eliminarse algún tipo de genotipo, etcétera. ¿Ya? Y un caso de especiación aleopátrica, el que está aquí abajo, el tema del Gran Cañón. El Gran Cañón se fue desarrollando con el tiempo, o sea, a través de muchos, muchos años por el paso del río Colorado, y llegó un punto en que era tan profundo que estas ardillitas que en algún momento eran capaces de encontrarse, ya no pudieron hacerlo, ya no pudieron cruzar el cañón para poder reproducirse, quedaron aisladas, una a cada lado del cañón. Entonces este fue el evento geográfico que las dejó separadas y se produjo la especiación. En el lado sur quedó la ardilla antílope de Harris, que es la que está acá, y en el lado norte la ardilla antílope de cola blanca. Bien, y este tercer tipo es un poco más complejo de entender tal vez. Tiene que ver con cuando las especies se forman dentro de una población continua, ¿ya? O sea, no hay una separación física, ¿cierto? Como en el caso de la alopátrica, y no hay diferentes hábitats en sí, como el caso de la especiación simpátrica, o más bien no hay diferentes nichos de alguna manera, sino que la población es continua. Y eh, lo que sí es que el apareamiento no es azaroso, sino que es mucho más probable que un individuo se aparee con su vecino geográfico. ¿Ya? Esas son las condiciones de la especiación parapátrica. Y tenemos acá, por ejemplo, esta población de escarabajos, ¿cierto? Que es una población continua, pero fíjense en las probabilidades de apareamiento en función de la distancia. El 80% de probabilidad de que estos se reproduzcan con esto, aquí un 50%, ¿cierto? Después un 20% y después ya hay 0, o sea, 0%, a pesar de que son la misma población, 0% de posibilidad de que se apareen. Entonces van a, lógicamente, empezar a divergir genéticamente, sobre todo los individuos de un extremo con el otro, porque no se están apareando, no hay flujo génico, ¿cierto? Eh, y puede eventualmente llegarse a producir una especiación. Y un ejemplo también, aquí dice eventual especiación, porque al igual que el caso de las moscas, de las manzanas, todavía no se ha concretado la especiación, pero se dice que para allá va. Ya, esta planta que es Antoxatum odoratum, que crece en suelos que están cercanos a minas. ¿Ya? Entonces, hay zonas, las que están más cercanas a las minas, que están contaminadas con metales pesados, con residuos mineros. Y un poco más acá hay un suelo que no ha sido contaminado por esos metales pesados. Entonces, ¿qué pasa? Que estas de acá fueron sometidas a esa presión selectiva de los metales pesados, o sea, fueron seleccionadas aquellas que son resistentes a los suelos contaminados con metales pesados. Y esta de aquí no fue seleccionada porque no fue afectada por los metales pesados. Entonces, pasa que empezaron a divergir genéticamente, ¿cierto?, por estas distintas presiones selectivas, y además prefieren aparearse con sus vecinas, a pesar de que perfectamente pueden hacerlo con las otras. Y lo que se ha producido últimamente es que empezaron a desarrollar tiempos de floración diferentes en el año. Entonces se dice que ese es el paso ya culmine para que se termine de producir la especiación en esta planta. Bien, ejercicio. ¿Cuál o cuáles de los siguientes ejemplos corresponde o corresponden a un tipo de especiación alopátrica? 1. El río Congo separa dos especies de chimpancés. A un lado del río se sientan los chimpancés enanos y al otro lado los chimpancés de tamaño normal. 2. La mosca de la fruta diversificó su alimentación. Parte de su población comenzó a explotar un nuevo nicho, originando dos especies independientes. 3. Las dos especies de guacamaya de Sudamérica se ubican en distintas zonas geográficas, una en el Amazonas y otra en la costa del Pacífico, separadas por la cordillera de los Andes. A solo 1, B solo 2, C solo 1 y 2, D solo 1 y 3, E 1, 2 y 3. Este es el momento para que pausen el video. Y en este caso la respuesta es D, solo 1 y 3, porque recordemos que la especiación alopátrica es aquella que se produce porque existe una barrera geográfica entre las poblaciones.
En el caso de la opción 1, la barrera geográfica es el río Congo, ¿cierto? Que es el que separa las dos especies de chimpancés. Y en el caso 3, la barrera geográfica es la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que separa al Amazonas y la costa del Pacífico, en donde están estas dos especies de guacamayas. Y en el caso de las dos, bueno, es derechamente el ejemplo que vimos anteriormente, ¿cierto? De esta mosca de los manzanos que diversificó su alimentación y explotó un nuevo nicho, una parte de la población. Como yo les dije, importante recordar eso, de que se los pueden poner así el tema de la especiación simpátrica, esta es una especiación simpátrica, originando dos especies independientes. Bueno, para ir terminando ya, hablar un poquito de lo que es la especiación en Chile. Chile es un país que tiene unas condiciones de aislamiento geográfico bien particulares, porque tiene el desierto de Atacama, tiene la cordillera de los Andes y tiene el Océano Pacífico. Entonces, eso hace que esté bastante disminuido el flujo génico con poblaciones que estén en otros lugares del mundo. Y por ende, tenemos muchas especies endémicas. Endémico hace referencia a una especie que se encuentra de manera natural solamente en una parte del mundo y no en otras. ¿Ya? Y este endemismo es mucho más evidente en zonas que están aún más alejadas, como el archipiélago de Juan Fernández, que es este conjunto de dos islas que son la Robinson Crusoe y la Alejandro Selkirk, y el islote Santa Clara. Eh, y existe un caso, bueno, hay bastantes especies endémicas y existe un caso bien particular, que es el de las plantas del género Dendroceris, ¿ya? Hay algunos ejemplos de ellas aquí abajito, que es una planta que es de tipo árbol, pero generalmente crece solamente como hasta ser arbusto. El tema es que existen 11 especies diferentes de este género y 8 de esas 11 están solamente en la isla Robinson Crusoe. Y estas distintas especies surgieron bastante rápido en el tiempo, a diferencia de lo que veníamos hablando de que en general los procesos de especiación toman muchos años. Y eso se llama radiación adaptativa, que es una evolución divergente, ¿ya? Recuerden que la evolución divergente es cuando tenemos un ancestro común, ¿cierto? Y de ese ancestro común surgen estas otras especies, ¿cierto? Que están sometidas a diferentes ambientes y debido a ello empiezan a divergir, a generar distintas características que están adaptadas a sus ambientes propios. Entonces, se dice que este ancestro del género llegó al archipiélago y se distribuyó rápidamente y evolucionó rápidamente en estas diferentes especies, cada una adaptadas a la diversidad de condiciones que ofrecen los distintos lugares del archipiélago. Y bueno, por último, una ejercitación de habilidades de pensamiento científico, ¿cierto? Este tipo de pregunta es más que nada, o yo creo que, no sé, todo lo que se evalúa en este tipo de preguntas es leer, comprender y analizar lo que uno está leyendo, ¿ya? Las respuestas están aquí mismo, en la pregunta. Entonces, se estudiaron los mecanismos de aislamiento reproductivo de 6 especies de peces que viven en una laguna del sur de Chile. Los resultados se observan en la siguiente tabla. Tenemos la especie 1, que presenta actividad reproductiva entre los meses de enero y febrero. La 2 forma híbridos con la especie 5, pero estos no presentan expectativas de vida. La 3, no hay reconocimiento de sus gametos por parte de otras especies. La 4, presenta actividad reproductiva entre los meses de junio y julio. La 5, forma híbridos con la especie 2, pero estos no presentan expectativas de vida. Y la 6, no hay reconocimiento de sus gametos por parte de otras especies. En relación a los resultados del estudio, es correcto concluir que 1. Las 6 especies presentan barreras reproductivas que impiden el flujo génico entre ellas. 2. Las especies 2 y 5 presentan mecanismos de aislamiento posigóticos. Las especies 1, 3, 4 y 6, mecanismos presigóticos. 3. La mitad de las especies en estudio pueden aparearse entre sí y generar individuos híbridos infértiles. A, solo 1, B, solo 1 y 2, C, solo 1 y 3, D, solo 2 y 3, E, 1, 2 y 3. Este es el momento nuevamente para que pausen el video. Y en este caso la respuesta es B, solo 1 y 2, ¿ya? La 1 dice, las 6 especies presentan barreras reproductivas que impiden el flujo génico entre ellas, ¿ya? Eso es verdad, lo vamos a revisar cuando veamos las alternativas siguientes. 2. Las especies 2 y 5 presentan mecanismos de aislamiento posigóticos y las 1, 3, 4 y 6 mecanismos presigóticos. Ustedes pueden ver que la 2 y la 5 dice
La 2 forma híbridos con la 5, pero no presentan expectativas de vida. La 5 forma híbridos con la 2, pero no presentan expectativas de vida, ¿cierto? Y esos son mecanismos claramente posigóticos porque forma híbridos. Se pueden formar los cigotos híbridos, pero está este tema de la inviabilidad de los híbridos, ¿ya? Que recuerden es un mecanismo posigótico. Y en cambio la 1, 3, 4 y 6 tenemos, la 1 presenta actividad reproductiva entre los meses de enero y febrero, y la 4 presenta actividad reproductiva entre los meses de junio y julio. Y ese es el mecanismo presigótico de tipo temporal o estacional. Mientras que la 3 y la 6 no tienen reconocimiento de sus gametos por parte de otras especies. Y eso es la incompatibilidad gamética o aislamiento gamético, ¿ya? Que son mecanismos presigóticos. Así que al responder la 2, ¿cierto? Ya vimos que todas tienen mecanismos de aislamiento, por ende las 6 especies presentan barreras reproductivas, o sea, la 1 también es cierta. Y la 3 dice, la mitad de las especies en estudios pueden aparearse entre sí y generar individuos híbridos infértiles. Ya. Y las que pueden generar los individuos híbridos infértiles, como vimos, son la 2 y la 5. Y esas son 2 especies de 6, así que no son la mitad. Por ende, esa no es. Así que solo 1 y 2. Y bueno, esa fue la clase de hoy. Espero que hayan entendido, espero que haya quedado clara la materia. Saben siempre que cualquier duda que tengan pueden consultar en el foro de la página, ¿cierto? preujct.cl, en el aula, y vamos a estar ahí con toda la disposición para poder responder sus dudas. Cuídense y que estén muy bien.